Ser podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer una obra mayúscula del rock, un disco clave de 1966, un año que fue tremendamente fascinante en la vida de Bob Dylan, entre los abucheos del Festival de Newport del verano del 65 y su accidente en moto en julio del 66. Dylan grabó y publicó Blonde on Blonde y protagonizó una polémica gira por Estados Unidos, Australia y Europa en la que fue abucheado cada noche por alternar un pase acústico con uno eléctrico en el que se acompañaba de una banda de rock. Hoy vamos a recorrer ese disco y esos 12 meses que concluyeron con un accidente y una retirada de los escenarios que duró 8 años. Para este viaje nos acompañan Fernando Navarro, periodista del País, y María Canet, codirectora de Free Rocking. También está Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. No hay muchos momentos tan revolucionarios, creativos y arriesgados en la música como los que protagonizó Bob Dylan entre 1965 y el verano de 1966. Una etapa fascinante que va desde el caótico concierto de Newport del verano anterior a la terrible gira inglesa de 1966. Una etapa marcada por la creación de canciones eternas, por la edición de Blonde on Blonde y por meses de abucheos constantes en cada ciudad. Una gira que dejó titulares tremendos. El gran shock de los fans de Dylan. La terrible muerte de Bob Dylan en su concierto en Dublín. La noche de la gran caída. La nueva explosión de Bob Dylan. Numerosas personas abandonan el concierto del músico estadounidense. Estos son titulares reales que se leyeron en periódicos de Dublín, Bristol, Cardiff o Birmingham y que muestran a un cantante, a un ídolo, enfrentado a su público y a la crítica, pero seguro de lo que hacía y sin ninguna intención ni de parar ni de recular. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro al verano de 1966 de Bob Dylan. Empezamos. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad, honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes I want you so bad, honey I want you. Now my fathers, they've gone down, true love they've been without it, but all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes I want you so bad, honey I want you. Child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied and because he took you for a ride. Because time is on his side and because I
want you. Pasan los años y seguimos escribiendo y leyendo noticias sobre las rarezas, manías o antipatías de Bob Dylan, el único músico capaz de ganar un premio Nobel de literatura y no ir a recogerlo porque tenía un concierto que dar. Pero no hay nada más extraño que salir cada noche a actuar sabiendo que te van a pitar, a insultar y a criticar a aquellos que poco antes te adoraban. Aquel verano, enmarcado por la noche en la que le gritaron Judas, Bob Dylan se enfrentó a público y crítica con una idea musical. El compositor había evolucionado, había cambiado su forma de entender la música y se había movido tan rápido que nadie más lo había entendido. 60 años después, aquel alarde de creatividad artística y también de personalidad es uno de mis momentos favoritos de la música. Una etapa fascinante que llegó en un 1966 también convulso. Lucía Taboada nos recuerda algunas cosas que pasaron aquel año. En 1966, un bombardero estadounidense se desplomó sobre la costa de Almería, tras chocar contra un avión nodriza. Llevaba 4 bombas de hidrógeno en su interior. Ese accidente, que puso a Palomares en el mapa mundial, ocurrió en plena Guerra Fría y, por tanto, tuvo como consigna un visto y no visto que no causase revuelo. Monday. 2 meses más tarde, el entonces ministro franquista Manuel Fraga se pegó un buen baño en la playa de Palomares acompañado por el embajador americano. Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Bajo el agua, además de pescaditos, había rastros de una bomba atómica. 1966 fue el año en el que comenzaron a verse personas con lemas pintados por su cuerpo que pedían paz y no guerra, y en paralelo al despunte del movimiento hippie fue el año en el que en Estados Unidos empezó a preocupar y mucho el consumo de heroína, y ese mismo 1966 falleció el hombre que, sin mediación de droga alguna, nos hizo soñar con que otros mundos eran posibles. Murió Walt Disney, y a su muerte le siguieron un sinfín de teorías, algunas bajo cero. Así estaba el mundo en 1966, año mágico en la música, con la edición de discos maravillosos como el Revolver de los Beatles, el Pet Sound de los Beach Boys, los primeros pasos de Frank Zappa o Love, curso también del Maiden Voyage de Herbie Hancock o el Meditations de John Coltrane. Un año revolucionario donde también brilla Bob Dylan con Blonde on Blonde, trabajo que vamos a recorrer hoy de la mano de Fernando Navarro, escritor y periodista del País. Buenas, Fernando. Hola, ¿qué tal? También está con nosotros María Canet, copresentadora de Las Chicas del Cadillac y codirectora de Free Rocking. Un placer, María. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tiene este disco para vosotros, Fernando? Vale, pues para mí, ya que me toca empezar, diré cosas objetivas, como siempre intentamos poner hechos. Es el primer... Aquí te dejo ser subjetivo. Claro, vale, lo vamos a hacer las dos cosas, que es lo que intenta. Siempre en Sofá Sonoro me gusta poner primero un hecho y luego ya lo personal. Hechos es el primer doble álbum de la historia del rock, lo que demuestra lo ambicioso de esta obra, y luego es una de las obras maestras de uno de los grandes músicos de la historia del rock también y de la historia de la música popular, como es Bob Dylan. Y fue un éxito, además, fue un buen éxito tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Y personales, para mí, creo que es el disco más fascinante con esa trilogía que hizo, que hablaremos de ella en este programa, que hizo Bob Dylan, que es el músico más fascinante para mí de mi vida, y que hizo que yo no solamente descubriese el rock and roll como algo elevado o algo que podía cambiarte la vida, sino también, creo que es algo importante, lo hizo en toda una época, convirtió y puso al rock and roll en una nueva era de una forma inmediata y definitiva. Mario. Pues a mí me gusta mucho la forma en que este disco combina esa tradición popular a nivel musical, el blues, el sonido de Nueva Orleans, el folk, el rock, el jazz, y esa introducción de esas letras más surrealistas, más psicodélicas. Hay un Dylan muy socarrón, muy ácido, y creo que también ese sonido urgente, ¿no?, que él mismo decía que era lo más parecido a lo que tenía en su cabeza, ese sonido del mercurio. Es un disco que he visto con una etiqueta que me ha gustado, me ha llamado la atención, que es el mejor disco para que escuche a la gente que no le gusta Bob Dylan, ¿no? Como el menos Bob Dylaniano, ¿no?, en ese sentido. El músico de Duluth venía ya, estaba en plena
ascendencia. Venía un 1965 tremendo, lo mencionaba Fernando, con la edición de 2 discos para mí eternos y que son clave de la historia del rock, como Highway 61 y Bring It Back Home. 2 discos que redefinen lo que podía llegar a ser el rock and roll y los temas que se podían cantar y contar en una canción de rock. Fernando. Absolutamente. Yo tuve la suerte de tomar buenas decisiones a veces con el mundo de la música y una de ellas fue comprarme la trilogía al completo. Lo leí en una revista, en un libro, ya no recuerdo, y lo compré y entonces me los escuché uno detrás de otro y cuando llegué a Blonde on Blonde me di cuenta de la obra cumbre, de esa odisea que había hecho Bob Dylan en estos 3 discos, que como decía María, ¿no? Hablaremos de ello, del sonido del mercurio salvaje, pero lo cierto es que lo importante es que redefine Bob Dylan de una manera tremenda lo que es la conciencia, ¿no? Introduce la conciencia en el rock and roll, cosa que no había sucedido ni siquiera en la música pop, y eso va a ser algo tremendamente importante e influyente en todos los músicos de alrededor de esa época, desde los Beatles o los Rolling Stones hasta épocas venideras. She said, don't waste your words, they're just lies. I cried, she was dead. Hey, she worked on my face until breaking my eyes and saying, what else you got left? It was then that I got up to leave, but she said, don't forget. Y ese punto de ruptura se muestra para mí con todo su esplendor en el Festival de Newport del 65, una historia muchas veces contada, María. Un festival que lo habían comprado unos años antes y aquí muestra una división que iba a quedarse durante los siguientes años de la carrera de Dylan, los que lo acompañarían en su siguiente etapa y los que le juraron odio eterno por traidor a la causa tan pura del folk, ¿no? Esto me conecta con los Camarón, con Astor Piazzolla, con esa gente que siempre reniega de los músicos que quieren ir más allá de donde se supone que habían alcanzado ya una cima, ¿no? Total, un golpe de estado, ¿no? En toda regla en la meca del folk. El 25 de julio del 65 además aparece todo vestido de negro, con su chupa de cuero, con los vaqueros, las botas, acompañado por una banda para tocar por primera vez en eléctrico. Una actuación que dura 17 minutos en la que Dylan interpreta a Maggie's Farm, Like a Rolling Stone, que había sido editada unos días antes, si no me equivoco, el 20 de julio, y el It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry, y de la que se ha hablado mucho porque también se dice que Pete Seeger intentó cortar los cables con el hacha, luego se diría que no era porque tocase Dylan en el eléctrico, sino porque la distorsión no permitía al público escuchar bien la actuación, y luego le convencen para volver y hacer un set acústico donde interpreta It's All Over Now Baby Blue y el mítico Mr. Tambourine Man. Estaba enfadado, se lo veía ya enfadado, ¿no? Sí. Es curioso porque pocos podían imaginar que un año después iba a ser la última actuación en 8 años de Bob Dylan. Igual lo hubieran aprovechado de otra manera. Ya 1966 se presenta como un año clave para Dylan porque además de ese polémico cambio de sonido, tenía que entregar su primera novela, Tarántula, creo, si no me equivoco. Además iban a hacer un documental de su gira, que eran 9 meses por Australia, Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Un año complicado, imagino que tenso y con mucha presión, más aún teniendo en cuenta ese último concierto, el de Newport, que acabó fatal, y de repente tienes como muchos retos. Volver al estudio, volver a grabar un disco después de firmar Like a Rolling Stone, terminar el libro, la gira. Un año que no me gustaría, Fernando, ser yo la presión de este Bob Dylan, que es un chaval de 20 años. Bueno, es increíble la juventud, ¿no? Siempre que hacemos aquí Sofá Sonoro nos damos cuenta lo jóvenes que eran todos estos padres conquistadores de la música popular, ¿no? Los Beatles o el propio Bob Dylan. En el caso de Dylan se ve muy bien en la película que ha sido muy hablada en los últimos tiempos. Nosotros aquí en alguna vez la hemos nombrado, ¿no? La de un perfecto desconocido, ¿no? Que sale aquí Timothée Chalamet, que es nuestro Timoteo, ¿no? En consonancia. Se ve muy bien cómo pasa esto de Newport, que es lo que hablaba también María, y es muy interesante porque ahí se ve al final de la película que él se monta en la moto, ¿no? Y va revolucionado ya, ¿no? Va como a coger con la moto lo que le está por venir. Estamos viendo unos años muy frenéticos de Bob, que son tremendos. Es increíble la intensidad con la que van pasando tantas cosas, pero es con las que él va asumiendo riesgos uno detrás de otro sin mirar atrás. De hecho, el documental que se va a grabar, el que citabas, es el documental No mires atrás, ¿no? Don't Look Back, con Pinnaker, que se ve esa gira, sobre todo en Reino Unido, donde se ve ya un Dylan
lleno de anfetaminas, muy, muy rápido con la vida, en movimientos, en decisiones que va tomando a nivel cotidiano y arrogante porque está en la cima y en la cima la gente es mucho más intensa. Y luego también lo más interesante de ese momento también es que de esa época es que se mete en un laboratorio de ideas que es Tarántula, el libro, la novela, ¿no? Que ha sido muy criticado, cuando le dieron el premio Nobel de Literatura lo criticaron mucho, pero lo cierto es que él estaba solamente experimentando con versos largos, buscando una nueva lírica que luego muchos le servirían para este aplicaría, disco. Sí. Además de todo esto, Dylan tenía que volver al estudio sin tener material escrito, después de haber creado una de las canciones más poderosas de la historia del rock, una canción, como decía María, que se publicó 5 días antes de su actuación en el Festival de Liverpool. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? Con Like a Rolling Stone, Bob Dylan puso la música del revés. Fue una canción tremendamente revolucionaria por su duración, por su sonido, por su enfoque, por su aproximación desde el folk al rock. Pero para ti, Fernando, ¿qué tiene de especial este Like a Rolling Stone? Bueno, yo creo que esta canción es la obra cumbre de Bob Dylan, por encima de todos sus discos, y tiene muchísimas obras maestras por lo que supuso, ¿no? Rompió el concepto de single que venía de sencillo, ¿no? Que venía hecho tanto por el rock and roll primigenio de la primera escuela, canciones cortas, por el pop o comienzo del rock and roll de los Beatles también, la Motown y sobre todo ese concepto que decía Bob Dylan cuando llegó a Nueva York, que era el brick building, ¿no? Eran como una cucharada de azúcar porque eran canciones cortas, sentimentales. Y él lo rompe con una canción larga, con una canción repleta de conciencia, como decíamos antes, y también con una canción que tiene ese sonido abrasivo dylaniano que se ve mucho en Blonde on Blonde, y algo que para mí es fundamental, que es lo que más me gusta de Bob Dylan, son esas canciones que comienzan en alto, como que parece que ya están sonando antes de que tú las escuches, que ¿no? llegas tarde a la fiesta, que ¿no? Ahí está Hurricane o Chamber of Wars y me gusta, sí, es como entrar en un garito que la canción ya esté sonando, Sí. ¿no? Pues toda esta presión, María, tuvo que afrontar Dylan, volver al estudio sin nada escrito, algo que no era muy habitual en él, que solía llevar libretas, ¿no? con muchos textos. Las canciones del disco se componen durante la grabación con un Dylan escribiendo en modo maníaco entre toma y toma y hasta altas horas de la madrugada, y ahí salen canciones maravillosas en una forma extraña de trabajar. Él siempre ha sido muy compulsivo a la hora de escribir, pero la presión de venir de
hacer un Like a Rolling Stone y meterte en un estudio sin nada, con músicos nuevos en otra ciudad, luego hablaremos de ello, tiene que ser gorda también la situación. Sí, bueno, veremos que hay dos escenarios, Nueva York y Nashville, que la cosa cambia entre uno y otro, pero para mí el Blonde on Blonde tiene esa impronta tan urgente por esa forma de trabajar que tiene Dylan, de componer entre toma y toma, dejarse llevar mucho por la improvisación y por esa nocturnidad, ¿no? De grabar a las 4 de la mañana, sesiones muy largas, algunas hasta 13 horas, llegaron a alcanzar las 13 horas y tiene ese sonido tan inmediato que creo que influye mucho y se nota en el disco. Yo creo que le beneficia, tiene un punto Sí. diferente, ¿no? Otros discos de Dylan y parte que quizás es cómo surgen, el contexto en el que surgen las canciones. Y mirando ya el contenido, ¿de qué tratan estos temas? Es que hay alguna temática, ¿no? No es un disco temático per se, pero son canciones cuyas letras salen del caos, del surrealismo, no hay una narrativa lineal, las cosas fluyen, las ideas son metáforas que a veces no tienen mucho sentido. Empiezas a jugar un universo de Dylan que a mí es de la etapa que más me interesa cuando intentas desvelar el sentido y muchas no tienen un sentido real. Sí, ¿no? Totalmente. Es que yo creo lo grandioso de es lo que parte del experimento de Tarántula. Claro, también, es lo que ¿no? parte. Él quería buscar sobre todo ideas, ¿no? Conexión de ideas. Dylan ya se ve en el documental de Martin Scorsese, No Direction Home, como Joan Baez y como la propia Susie Rotolo decía, cómo ya componía cuando era el Aladdin y el figurín de la música folk de Greenwich Village, componía absorbiendo todo. Lo que hace aquí en Blonde on Blonde, que yo es en esa odisea de estos 3 discos, que es ya la culminación pletórica de Dylan, es ser una esponja que absorbe todo. Entonces lo que yo creo que la grandeza de este disco es como un collage de los tiempos, ¿no? Tiempos frenéticos, tiempos muy agitados, donde han matado a Kennedy, han matado a Martin Luther King, donde parece que va a haber un acabose con la Guerra Fría, y él está cogiendo ese collage y le pone una vena surrealista, una vena humorística, y sobre todo le pone una vena que yo creo que es lo más bonito de todo esto, que es una vena de carretera secundaria, es decir, sonando un montón de músicas de Estados Unidos llevadas siempre desde un lado emocional, sentimental y sobre todo intelectual. Una de las canciones que mejor reflejan ese sentimiento es el mítico Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, tema que años después hizo suyo Kiko Veneno. The ragman draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Seguimos nuestro viaje por la grabación de Blonde on Blonde de Bob Dylan, disco clave en la carrera del músico de Duluth, un álbum complejo de hacer con una grabación dura, además, después de
de sus grandes discos con el productor Tom Wilson, el tipo que lo acompañó hasta llegar a Metal Like a Rolling Stone. Aquí ya trabaja con Bob Johnson en unas sesiones que, como decías María, empiezan en Nueva York y unos comienzos que son bastante poco productivos y la tarea de Johnson es convencer a Dylan de salir de esa zona, ¿no? Sí, bueno, empiezan en los estudios Columbia Records de Nueva York y ahí se rodea de The Hawks, que posteriormente serían The Band. Y esas sesiones empiezan en noviembre del 65 y se prolongan hasta el mes de enero, pero tienen varias interrupciones porque nace el hijo de Dylan con Sarah, Jesse, luego también tiene una serie de conciertos con The Hawks y el propio Dylan ve que la cosa no fluye, no acaba de fluir, de hecho llega a afirmar que está realmente deprimido. Hay, por ejemplo, una primera versión del Visions of Joanna que se llamó Freeze Out, con la que no acaba de estar contento y finalmente Johnston le convence para tomar camino a Nashville. Aunque a Nashville lo acompañan Robbie Robertson de The Bunny y Al Cooper, el grueso de los músicos eran tipos locales, músicos de sesión, y resulta curioso, María, que el tipo que quería reventar el folk se fuese a grabar a Nashville, capital del country, con músicos locales de sesión de la escena de allí. Y así es como se reinventa él, volviendo un poco al camino de inicio. A reventar el sistema desde dentro. Sí, total. De hecho, bueno, está Charlie McCoy, por ejemplo, que el trompetista, bueno, era multiinstrumentista que toca la trompeta en Rainy Day Woman, y son todos músicos locales que conocía Johnston, que yo creo que casa muy bien con esa improvisación que necesitaba Dylan para lograr ese sonido tan vivo, ¿no? Cuentan que pidió retirar las cabinas de sonido para que se lograra un efecto parecido al que se produce cuando los músicos tocan juntos en el escenario cerca. Entonces yo creo que eso benefició mucho al disco. Dylan se sintió muy cómodo. En Nashville hay una apuesta importante por salir de la zona en la que había grabado Dylan sus anteriores discos, esa propuesta de Johnson. Graban en los estudios también de Columbia y allí era conserje Chris Christopherson, que quedó impresionado de la forma de escribir de Dylan, porque cuenta Fernando que podía pasarse toda la noche con las gafas de sol puestas, sentado escribiendo y no grabar nada hasta la mañana, eso sí, teniendo a los músicos esperando en la cantina o en el parking o en el sofá durmiendo, hasta que les avisaba, decía, tengo la canción, vamos a grabar, y así sale el grueso de Blonde on Blonde. Sí, es más, es curioso porque cuando luego llegan las Basement Tapes, ¿no? Las famosas cintas del sótano con los Hawks, que luego serán The Band, ya se habla de este método de Dylan, ¿no? Pero pasó aquí, ¿no? En Nashville. Estos músicos eran como una breaking crew, ¿no? Una gran pandilla de demolición como la que tuvo Brian Wilson para grabar Pet Sounds y que estaba en Capitol, pero de Nashville. Eran músicos de sesión de primera calidad, capaces de aguantar las 10 horas, y de las muchas cosas que uno lee cuando se quiere informar de aquella grabación del disco, decían los músicos que Dylan se pasaba horas sin salir de las habitaciones, de los estudios de grabación, componiendo, que llegaba a oler un poco mal, que tenía las uñas larguísimas. Que no les hablaba, decía que a veces susurrarle al oído con esa mata de pelo era como meter la cabeza en un arbusto, cosas muy curiosas, pero esta gente eran músicos de primerísima que habían grabado con Roy Orbison o con Elvis Presley, y hay un músico ahí que yo quiero citar, que es Joe South, que luego haría carrera en solitario, tiene unos discos en solitario fascinantes, que venía del country. Y lo que quiero decir es como cuando Brian Wilson grabó y estaba Glenn Campbell, ¿no? Estamos hablando de músicos de un nivel absolutamente maravilloso. Eso se transmite. La verdad es que la apuesta de Nashville salió bien, porque el disco tiene un sonido elegante, poderoso y sobre todo un sonido que fluye. Well, they'll stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. Stone you when you're at
this table. They'll stone you when you are young and able. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Tremendo Everybody Must Get Stoned. Todo el mundo tiene que estar colocado, de Bob Dylan, verso punzante de este Rainy Day Woman 12 y 35, esos nombres fascinantes de Dylan con numeritos random puestos por ahí. Tema que abre Blum on Blum con ese redoble de tambor y esa trompetilla, algo que ya anuncia una declaración de intenciones, porque este disco no muestra una revolución sonora de Dylan, pero sí una evolución. Ya mirando, Fernando, mencionabas a los músicos de sesión, pero mirando el sonido de este disco, ¿qué te gusta más? Bueno, lo que se ha llamado el sonido mercurial de Dylan, ¿no? Lo decía María antes, el sonido del mercurio salvaje, que el propio Dylan lo definió así, y esto para cualquiera que le guste la música popular es como estudiar el antiguo Egipto, ¿no? O la antigua Roma, ¿no? Son cosas imbatibles que han sucedido en la historia de la humanidad, pues aquí en la historia de la música popular. Es un sonido que anúa todo en un combo frenético, en un combo lleno de pasión y de urgencia, blues, folk, country, rock and roll, todo con un sonido muy fino, muy metálico. Y a mí lo que más me gusta de este sonido son una cosa que dijo Al Cooper, que dijo que era un sonido de las 3 de la madrugada, ¿no? Que luego lo copiaría muy bien Andrés Calamaro en sus discos como Alta Suciedad y sobre todo Honestidad Brutal y El Salmón, que se ven temas como Visions of Johanna o Just Like a Woman o Playing My Time, pero hay también algo que me fascina y que tiene que ver mucho con la filosofía de Bob Dylan, que es el sonido circense, el sonido del circo, que arranca ya con el Rainy Day Woman en ese sonido, pero tiene varias más, y eso hace que sea un álbum absolutamente que debió volar la cabeza a todo el mundo en aquel momento, porque parecía que estaba hablando eso que decía Dylan de haciendo honor a lo que era la construcción de América, ¿no? A través del circo y de todos esos carruajes que pasaban por Estados Unidos. A pesar de que en los bootleg series de Bob Dylan hay mucha información de todas las grabaciones, rara vez se suele poner muy en relieve los papeles de producción, hasta que él mismo ya asume como Jack Frost, como su alter ego, la producción de sus discos. Pero aquí hay que darle mucho mérito, yo creo, a Bob Johnson como productor, que es el tipo que pone Columbia al frente del disco anterior, a mitad de la grabación, y que parece entenderse bien con Dylan, porque fue él quien lo convence de ir a Nashville, el que busca allí a los músicos, el que lo deja fluir con sus aires de misterio, el que entiende sus silencios, porque, como decía, he leído que no aportaban nada, no daba feedback en las grabaciones. Los músicos estaban desconcertados porque no sabía si les estaba gustando lo que Dylan estaba haciendo. Johnson se mueve muy bien en esos códigos hasta que firma ese statu quo de buena pareja bien avenida con Dylan, porque graba este disco y los 4 siguientes, María, haciendo un buena partner ahí con el Bob más excéntrico quizá de su carrera. Sí, le deja hacer totalmente. De hecho, hay una anécdota que cuando Al Cooper les enseña a los músicos, porque iba al estudio antes a enseñarles un poco la estructura para cuando llegara Dylan, y los músicos decían que cuando empezaron a escuchar Sad Lady of the Lowlands, claro, llegaban a la estrofa, a lo alto, y cuando parecía que se iba a acabar, la canción seguía y seguía. Entonces, tanto le dejó hacer Johnston que Dylan parecía incapaz de parar ese frenesí, pero efectivamente luego se convirtió en su fiel escudero en esa búsqueda del sonido Nashville, ¿no? Con John Wesley Harding, Nashville Skyline y el Self-Portrait. Los que sí que hacen buenas migas también, que se quedan de la gira anterior, de esos polémicos conciertos, de algunas grabaciones anteriores, son Al Cooper, que ya estaba en el álbum anterior, y Robert Robinson, piezas claves en este disco. El comienzo de una buena amistad entre Robbie y Bob, que luego harían The Basement Tapes, y Dylan estaría también en Music from the Big Pink de The Band, acompañando los primeros pasos de The Band, y se crea una buena simbiosis, una buena relación entre Robert Johnson. Era un poco menor que Bob Dylan y tenía una tremenda admiración, y estaban todos muy contentos de poder estar a su lado, pero se creó una buena relación, una buena simbiosis musical entre ellos. Sí, no debía ser nada fácil tampoco, ¿no? Porque Dylan era muy esquivo, intentaba también, se le acercaba mucha gente con interés, y él ya iba a un nivel tan rápido que no, pero bueno, él
admiraba la música y admiraba lo que hacían los Hoax, y sobre todo con Robbie Robertson, y también al principio mucho con Lee Von Hell, que fue con el que primero trató. Sí. Lo que pasa que Robbie Robertson, la amistad con Dylan se alargará en el tiempo porque los dos tenían una vena artística muy grande, mayor que la de Lee Von Hell, que a lo mejor era un poco más granjero, pero que Lee Von Hell también acabó harto de que lo pitasen, ¿no? Sí, lo cuentan en varios documentales. Yo no salgo a tocar todas las noches para que me insulten o me abucheen. Y en cambio a los otros les gustaba, ¿no? Sí. De hecho, Robbie Robertson quemaba la guitarra a tope para cuanto más Play fucking loud, más fucking loud. Just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play blind man's bluff with the keychain. All-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them that's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have not taken my place. Las deliciosas visiones de Johanna, una de las canciones inmortales de este Plan en Blonde, que se terminó de grabar en marzo de 1966, listo para que Dylan se fuera de gira que arrancó en Estados Unidos antes de dar el salto a Australia para finalmente recalar en Europa, principalmente en Reino Unido. Fue una serie de conciertos con dos partes, un poco el estilo Newport, una acústica con Dylan en escenario solo y un repertorio de folk y grandes éxitos, y una segunda parte en la que salía la banda y Bob cogía la guitarra eléctrica, y esta segunda parte fue la polémica, la que no gustaba. Pero María, ¿hubo abucheos en toda la gira? ¿Fue algo más europeo? Bueno, en Estados Unidos hubo un poco de todo. Es verdad que además de Newport, en Forest Hill, por ejemplo, en Nueva York, ahí sí que hubo abucheos, pero también fue aplaudido. En Europa es donde se le puso más cruda la cosa. Primero en París, donde curiosamente no se abucheó el set eléctrico, sino el acústico, pero donde verdaderamente fue apedreado fue en Reino Unido. Sí, de hecho hay entrevistas que se pueden ver en el No Direction Home de Scorsese después de un concierto en Newcastle, donde fans le llaman directamente bastardo, dicen que se está prostituyendo, que han ido a escuchar basura. Y luego ya llegaríamos a ese concierto en Manchester el 17 de mayo, donde ya alcanza la cota de anticristo, ¿no?, del folk. La tensión fue tremenda. Joara Layer. El técnico de sonido de aquella gira llevaba ya años con Dylan, fue el que grabó sus primeras actuaciones en el
Ashley de Nueva York, el responsable de la calidad sonora que tienen casi todos los bootleg series de esta etapa, y así recordaba en un documental cómo fue aquella gira. Todos pensaban que iban a ver al Dylan que estaban esperando. El rock and roll era algo que nadie esperaba. Hubo muchos abucheos. Prácticamente en todos los lados el público fue hostil y la banda respondió tocando más fuerte. Y todo esto, Fernando, provocó un rechazo tremendo, ese cambio de Dylan, pero por otro lado, él no recula. O sea, no le importa que no le entiendan, no le afectan. En distintos documentales sí que se ve un poco cómo estaba la situación entre bambalinas, pero él en ningún momento se plantea cambiar el setlist, hacer alguna concesión. Es más, parece que decir, ahora se van a cagar, ¿no? Sí. De hecho, cuentan que en la parte acústica se tiraba 10 minutos afinando la guitarra, claro, para fastidiarles un poco, ¿no? Vale, ¿queréis guitarra acústica? Toma, te vas a tragar 10 minutos afinando la guitarra, ¿no? A mí la verdad es que me parece fascinante, porque yo creo que los genios son aquellos que su instinto artístico va mucho más rápido que los tiempos, ¿no? O se anticipan al menos lo suficiente, unos segundos antes, para adelantar cosas. Y Dylan es uno de esos genios, como ha pasado en la historia de la humanidad en tantas disciplinas, que son capaces de ir anticipando eso, ¿no? Y él lo tenía clarísimo, pero claro, tuvo que luchar contra viento y marea. También es cierto que él venía de la comunidad folk de Greenwich Village, que se la conoció, la estudió, la bebió, tocaba en todos lados, se hizo amigo de todos, y él ya sabía que había como una izquierda tradicional, y es verdad que lo rechazó sobre todo la comunidad folk y la comunidad de los medios de comunicación, porque estaban dominados por esos adultos de izquierda tradicional. Pero la cultura juvenil, los nuevos chavales jóvenes, que eran mucho más hedonistas, que se querían drogar, que hablaban de ideas mucho más libertarias, de revoluciones, esos jóvenes lo abrazaron como el nuevo Mesías que había sido para nosotros. Lo grande de Dylan es que dejó luego, con el tiempo, rápidamente, en menos de una década, dejó a todos atrás y se fue a otra cosa, que es encerrarse en las montañas de Castles, en Nueva York. Es maravilloso este rechazo que provocaba Dylan y la indiferencia que le generaba a él. Lo que es tremendo de esta gira es que la situación llegó a tal nivel que hubo incluso amenazas físicas, incluso amenazas de muerte. No me importa que me disparen, dice Bob Dylan, lo que me molesta es que me digan que me van a disparar, le decía el músico a su manager en una escena del documental que rodaron de aquella gira. I've been here before. Feeling so harmless, I'm looking at your second door. How come you don't send me no regards? You know I want your loving, honey, why are you so hard? Kneeling neath your ceiling, yes, I guess I'll be here for a while. I'm trying to read your portrait, but I'm helpless like a rich man's child. How come you send someone out to have me barred? You know I want your loving, honey, why are you so hard? Like a poor fool in his prime, yes, I know you can hear me walk.
La tensión de la gira de 1966 de Bob Dylan, con amenazas de muerte incluidas, una tensión que fue escalando. Las escenas de la gira son terribles, los insultos, la gente dejando la segunda parte de los conciertos, y todo eso nos conduce, como decía María, al mítico concierto de Manchester, del Free Hall, concierto etiquetado durante años como el del Albert Hall de Londres, concierto que dejó una de las escenas más míticas de la historia del rock, con aquel grito de Judas y la respuesta de Dylan. I don't believe you. No te creo, contesta Dylan, eres un mentiroso, le replica antes de darse la vuelta y decirle a su banda tocar jodidamente alto y lanzarse a una de las más salvajes interpretaciones grabadas de Like a Rolling Stone. Ese fue uno de los grandes momentos de la gira, que también hubo un encuentro poco conocido con los Beatles. No fue el primero, se tuvo lugar, está más documentado, en Nueva York, en el 64, cita que dejó aquella anécdota de la primer colocón de marihuana de los ingleses, pero esto sienta las bases de una influencia de doble dirección que ya se empieza a percibir en estos años en ambas bandas. Claro, esto es una cosa que conviene bien entenderlo, ¿no? Cómo fue en su momento, que es que Bob Dylan vio en los Beatles lo que él quería y los Beatles vieron en Bob Dylan lo que ellos querían de él, ¿no? Dylan vio en los Beatles que se llevaban las grandes audiencias, a los jóvenes, que eran los que molaban, y él quería molar porque venía de molar de otra escena impresionante como la del folk, y quería conquistar eso, ¿no? Quería convertirse en alguien pop, y los Beatles veían en Dylan alguien que había metido esa izquierda, ideas izquierdistas de Buddy Guthrie, la había metido en el folk, pero venía con nuevos versos y conciencia de poetas, desde Burroughs hasta todos los beatniks, o Eliot o Ezra Pound, y un montón de gente, hasta el propio Bertolt Brecht estaba en la conciencia de Dylan, y eso lo querían también los Beatles para ello. Y hay que decir que cuando pasó ese porro, Lennon y Harrison ya habían fumado, habían fumado, lo que pasa que no habían fumado una marihuana de tanta calidad como la que les dio Bob Dylan, y con la que flipó sobre todo Paul McCartney, que se puso a escribir toda la noche, y que al día siguiente, al despertarse, lo único que había escrito era: hay 7 niveles en la vida. Esa es su obra maestra, decía, es una anécdota maravillosa. Luego Dylan fue a ver a los Beatles tocar en el Shea Stadium en el 65, y aquí los ingleses también van a verlo al hotel de Mayfair de Londres, y los 5 fueron a verlo actuar en el Albert Hall mientras grababan Revolver, una relación curiosa de la que hay muchas cosas que se han quedado en el secretismo entre ambos músicos. Luego entabló una relación más importante, eso sí, con Harrison, primero grabando en el All Things Must Pass, luego ya con los Traveling Wilburys, la superbanda que los unió con Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty. ¿Cómo fue esa relación de Dylan y George, María? Pues en palabras de Olivia Harrison, la mujer de George, decía que eran dos almas gemelas. Aquí se juntan dos grandes tímidos, pero que yo creo que precisamente se encuentran en momentos difíciles de su carrera, porque su unión tiene lugar sobre todo después del accidente de moto del que luego hablaremos, y en un momento en el que Harrison tenía mucho complejo de inferioridad respecto a la batuta que llevaban en los Beatles Paul McCartney y John Lennon. Entonces encuentra en Dylan una especie de mentor que le ayuda a componer. De hecho, hay temas de Dylan como ese If Not For You en el All Things Must Pass, que es el primer disco de Harrison en solitario, y esa amistad se prolongaría pues hasta la muerte del Beatle. Les unió también los Traveling Wilburys. Y luego Dylan ha versionado muchas veces el Something de George Harrison una vez muerto el Beatle, aunque eso sí, no se prodigó en el famoso homenaje que se hizo en el Royal Albert Hall. Es maravilloso. Cuando hicimos, Fernando, el programa de los Traveling Wilburys, había un corte que sacamos en el que le piden a George que se ponga en contacto con Dylan, le llama por teléfono, le coge el teléfono y todos se asombran de te ha cogido el teléfono Bob Dylan, ¿no? Sí, algo tendría Harrison porque era amigo de Dylan, de Tom Petty, o sea, una figura ahí de ese humor unión. Británico, los tímidos con sentido del humor entran bien. En All Things Must Pass, Dylan le regaló a Harrison una canción, algo que debía entusiasmar al Beatle, que siempre mostró su admiración masiva por el músico de Duluth. La música de Bob Dylan, que siempre ha sido mi favorito, dice más en una canción que la media de cantautores en toda su vida. Sad and blue, if not for you. If not for you.
not for you, the winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing, I just wouldn't have a clue if not for you. Tras ese verano terrible de 1966, Bob Dylan regresó a casa y poco después tuvo lugar el famoso accidente de moto. ¿Qué se sabe realmente de ese accidente, María? ¿Fue grave de verdad? ¿Fue una excusa para apartarse de los focos? Es verdad que han pasado justo 12 meses desde la actuación en Newport, han pasado muchísimas cosas y de repente la noticia se filtra, creo que fue en Rolling Stone, del accidente de Bob Dylan, y desaparece el mapa. Bueno, en un párrafo en el New York Times, y de hecho no hay ni reporte policial. El accidente tiene lugar el 29 de julio del 66, cuando Dylan salía de casa de su manager, Albert Grossman, en su Triumph, en su moto, y su mujer Sara iba conduciendo detrás, y aquí hay versiones distintas a tutiplén, vamos, que si la moto derrapó en un charco de aceite, que si el sol le cegó, que si estuvo un mes en el hospital porque se rompió la espalda, que si apenas se hizo un rasguño. Entonces, como todo lo que rodea a Dylan, hay mucho misterio. Es cierto que luego se quedó en casa de un doctor amigo suyo, de los Thaler, e incluso la mujer de Thaler dio versiones distintas. Si estaba en la cama, que si estaba perfectamente. Yo creo que un susto, viendo los discos religiosos que luego hizo, un susto se vio. A Dios vio. Sí, yo en cambio no me lo creo, ¿eh? Yo creo que se quitó y... Sí, de hecho en Crónicas él dice que quería salir de esa carrera. Sí. Entonces... Sí. El hecho, Fernando, es que no vuelve a los escenarios en 8 años. No sé si tú ves un antes y un después en su carrera, tanto discográfica como sobre todo sobre las tablas, pero discográficamente hay un giro ahí. Bueno, voy a intentar ser objetivo en lo que voy a decir, pero lo digo de corazón, no veo solamente un antes y después en su carrera, sino en la música americana. O sea, veo un antes y después porque no solamente Dylan había creado una nueva era con el rock and roll de conciencia que se iba a prolongar. Con esa época solamente creo que con este disco de Blonde on Blonde, el disco de la Velvet Underground primero, pero que no fue inmediato, fue muy influyente, pero a posteriori, creando todo lo que vendría después del indie. Dylan crea esa nueva era, sino que ahora cuando vuelve 8 años después, crea otra nueva era en la música americana, que es esa música que se etiqueta como americana, que existe hoy en día, ¿no? Un nuevo concepto que hace más referencia a cosas del folk y el country y que tiene que ver mucho con la vieja América, ¿no? La Old America, esa White America, la América un poco asalvajada del siglo XIX, principios del XX, que es a lo que iba Bob Dylan con esta nueva época y que transmite una nueva senda para un montón de músicos con la que había dejado abierta ya con la contracultura. ¿Y cómo fue ya el regreso a las tablas, María? Ya es en otra década, a mediados de los 70, parece casi, al ritmo que avanzaba la música, parece casi otro mundo, ¿no? Sí, bueno, hizo una incursión en el Festival de la Isla de White del 69, pero no vuelve a aparecer, no vuelve a subirse a los escenarios hasta enero del 74, otra vez arropado, esta vez sí ya por The Band, una gira que empieza en el Chicago Stadium, que tuvo 30 fechas, y de la que luego se publicó un disco en directo, el Before the Flood, el 20 de junio del 74, y ahí combinaban sets acústicos con sets eléctricos, una parte donde estaba Dylan solo, Dylan acompañado de The Band, otro set solo de The Band. Entonces fue un regreso bien acompañado. ¿Y qué balance hacéis, Fernando, de este 1966? Ya si ampliamos el abanico al 65-66, estamos hablando de una etapa casi única, a nivel de inspiración, desde luego, y también de revolución e impacto musical en lo que es de la música estadounidense mayúsculo. Sí, yo antes lo comparaba para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que no haya oído esto, que es como estudiar historia y entender que fue la época de los romanos clásica, ¿no? La época clásica del rock and roll, la época clásica de la música popular, tiene un momento cumbre, y yo creo que este es el momento cumbre absoluto, que es el de la época del año 66, la Edad Dorada, y que Dylan lo abandera por encima de todos, junto con los Beatles, y creo que en distancia pondría el punk y pondría el desarrollo de los bebopers, ¿no?
¿no? En el jazz, ¿no? En los años 50. O sea, es creo como las grandes épocas para estudiar, maravillosas y fascinantes. Hay mucho donde sumergirse aquí en esta etapa de Bob Dylan. ¿Qué balance haces tú, María? Sí, bueno, yo lo que comentaba Fernando antes creo que recoge muy bien ese pulso de esa segunda mitad que arranca de la década de los 60 y luego ese sonido, ese frenesí a nivel compositivo en el que está Dylan, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el golpe de estado eléctrico que da y hacia dónde se va a encaminar con esa etapa country, luego la trilogía cristiana y sobre todo esa filosofía dylanita de permanecer fiel a sí mismo, no importa el resto del mundo. La trilogía, exacto. La trilogía cristiana la dejamos para otro episodio. Fernando Navarro, favor, que sea esa verdad. Nos vuelves a llamar. Fernando, María, podríamos estar otra hora más hablando de Bob Dylan, lo vamos a dejar aquí. Un placer. Un placer, muchas gracias. I didn't mean to treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Un recorrido por el año más agitado de la carrera de Bob Dylan, por un disco maravilloso y eterno y por una etapa de un músico enfrentado al mundo, con el convencimiento de que era él quien tenía razón, que no es poco. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones, y mientras podéis recomendar y compartir este y otros programas con gente maja que los vaya a gozar. Adiós. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here.
Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.